Estamos en contacto con el presidente de Consumidores Libres, doctor Héctor Polino. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿cómo te va? No soy presidente, soy fundador y representante legal de Consumidores Libres. Bueno, está bien. Presidenta es Ana Raquel Barrios. Mira. Señora. Muy bien, bárbaro. Bueno, excelente la aclaración, pero digamos que además fuiste concejal en la ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires, no, en la capital federal fuiste concejal y fuiste diputado nacional durante 3 periodos y tenés una extensa trayectoria en el Partido Socialista. Héctor, lo que preocupa sobremanera es el aumento en los alimentos, sobre todo estábamos diciendo por lo que impacta en quienes tienen ingresos fijos, principalmente jubilados y asalariados, que efectivamente no tienen mecanismos de defensa frente al constante movimiento ascendente de los precios. ¿Cómo están viendo ustedes que hacen este relevamiento sistémico desde hace tanto tiempo, cómo están viendo el movimiento de precios? Bueno, vos sabés que Consumidores Libres desde hace 26 años, cada 15 días viene haciendo este tipo de relevamientos de precios de los productos de la canasta básica de alimentos, productos de limpieza, productos de reyes, de artículos y útiles escolares, medicamentos, etcétera. Bueno, con respecto a los alimentos, la situación es bien complicada. En la primera quincena del mes de marzo, 9 productos de almacén, 8 productos de frutas y verduras y 4 cortes de carne vacuna nos dio un aumento del 2,02%, un 0,76% más que el aumento que hubo en la primera quincena del mes de marzo del año 2020. Es decir, que el precio de los productos de la canasta básica de alimentos, lejos de bajar o mantenerse, continúan aumentando. Y en un momento en que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, energía eléctrica, gas natural, agua potable. Tuvimos los otros días audiencias públicas para tratar los futuros aumentos en el gas natural. Ahora a fin de mes vamos a tener audiencias públicas para tratar los futuros aumentos en la energía eléctrica. Yo no quiero pensar qué va a pasar con el precio de los alimentos cuando a partir seguramente del mes de abril, no sabemos todavía a partir de qué fecha, se va a establecer un porcentaje de aumento. Por más reducido que sea ese porcentaje de aumento, se va a trasladar sin duda a los precios, como así también los aumentos en el precio de los combustibles, que desde el 20 de marzo del año pasado hasta el 17 de agosto del 2020 estuvieron congelados y ahora que se los ha descongelado, ya ha aumentado en 4 oportunidades. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 27%. De modo que tendrían que ser mucho más prudentes y mucho más cuidadosos en estos aumentos en el precio de los combustibles que se vienen autorizando periódicamente. Sí. De modo que estamos ante una situación complicada. En 15 días los precios de la canasta de alimentos, con todas estas circunstancias que te señalé, además con la pérdida en el poder adquisitivo de vastos sectores de la clase media, de los trabajadores en relación de dependencia, de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, los precios de los alimentos
no dejan de subir. Mirá, yo estuve viendo el proceso inflacionario que tienen distintos países del mundo. Ajá. Si te parece, Sí. te lo señalo para compararlo con lo que sucede en la Argentina. Y qué distintos somos con respecto al resto del mundo. En el año 2020 hubieron países que no solo no tuvieron inflación, tuvieron una inflación negativa, tuvieron deflación. Claro. Los precios, lejos de subir, bajaron en el año 2020. Japón tuvo una inflación menos 1,2%. Irlanda menos 1%. Suiza menos 0,8%. Hong Kong menos 0,7%. China menos 0,3%. Singapur 0%, es decir que no tuvo ni aumentos ni rebajas. Italia y Finlandia 0,2%, Portugal 0,3%, Suecia 0,5%, España, Francia e Inglaterra, cada uno de esos tres países 0,6%, Canadá 0,7%, Australia 0,9%, Alemania 1%, Estados Unidos y Nueva Zelanda 1,4% cada país, Indonesia 1,6%, Polonia 2,4%, Sudáfrica 3,1%, México 3,5%, Filipinas 4,2%, Brasil 4,6%, India 4,6%, Rusia 5,2%, Arabia Saudita 5,3%, Turquía 15%, Argentina 36,1%. En el año 2020, Sí. con el congelamiento de todas las tarifas, con el congelamiento en buena parte del año del precio de los combustibles, con la pérdida del poder adquisitivo y con la pérdida del trabajo que tuvieron miles y miles de trabajadores como consecuencia del problema sanitario, del coronavirus, de la cuarentena, con respecto por la menor actividad económica, y no obstante nosotros estamos a contramano del mundo, Sí. porque el resto del mundo también sufrió el problema del coronavirus, de la cuarentena, de la menor actividad económica. La Argentina no desde ahora, ya desde hace varios años conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Claro. Mirá. Pero hay una persistencia, Héctor, que los gobiernos llegan y parece que les resultara fácil parar la inflación. Y vos observás que pasan las administraciones y la inflación va al galope. Y ahora se ha acelerado por estos números que vos planteás. Exactamente, pero además vos fijate cuál es el comportamiento de los grandes grupos económicos que operan en la Argentina, que son en su inmensa mayoría de capital extranjero. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a raíz de todos estos aumentos de precios, puso en funcionamiento un programa que se denomina CIPRE, Transparencia en las Cadenas de Comercialización, que va desde los productores a los comercios. Es un sistema informativo para la implementación de políticas de reactivación económica. Y es un régimen que pide informes y que obliga a las empresas, las grandes empresas de diferentes rubros, a presentar a la Secretaría de Comercio Interior periódicamente, mensualmente, detalles del volumen, escucha bien, de mercaderías y precios que se ofrecen a los comercios mayoristas y minoristas. En la primera etapa alcanza alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, productos de la construcción, químicos, petroquímicos, electromecánicos. Va a estar en vigencia durante todo el año
2021. Y tendrán que informar los precios de venta vigentes, cantidades producidas, vendidas, el stock de la producción, etcétera. Al día siguiente de haber aparecido esta información, en la primera página de los diarios de circulación nacional aparecen las declaraciones de los directivos de las grandes empresas que operan en Argentina en el rubro alimentos, que te reitero son todas de capital extranjero. Mirá las declaraciones. ¿Quién va a invertir ahora? Para invertir no hay que sentirse perseguido. Estas medidas desalientan. Argentina requiere políticas que generen entusiasmo y confianza. Yo me preguntaba cuando leía la primera página de los diarios, si la actuación de estos grandes grupos económicos, si los precios, si los resultados económicos fuesen tan lógicos, tan transparentes, tan naturales, ¿cuál es el problema de suministrar esa información a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación? Claro. ¿Qué es lo que se está ocultando? ¿Qué información no se quiere remitir? Porque esos grandes grupos económicos, que en sus países de origen tienen un nivel de rentabilidad anual del 2, el 3%, en la Argentina tienen niveles de rentabilidad del 30, del 40, del 50%. ¿Te das cuenta dónde está el problema? En los grandes grupos económicos que son formadores o deformadores de precios al mismo tiempo. Ese es el problema central de la Argentina. Y es ahí donde hay que poner el acento por parte del gobierno, si es que quiere realmente controlar el proceso inflacionario. Ahora, Héctor, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, dice participación en las ganancias de las empresas y con control de la producción y colaboración en la dirección de los trabajadores. Quiere decir que la Constitución Nacional, que es la que rige los destinos del conjunto de los argentinos, marca una participación de los trabajadores tanto en las ganancias de las empresas como en el control de la producción y la dirección, que realmente permitiría al pueblo argentino tener un control respecto de los abusos y de las superganancias de estas empresas. Mira, exactamente. Yo tengo acá, Arcor presentó ganancias por 4.401 millones de pesos entre enero y septiembre del año 2020. La compañía aceitera general de ESA, en el ejercicio 2019-2020, cerró con un resultado consolidado, es decir, ganancia, de 310 millones de dólares. Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Compán, obtuvo una ganancia de 1.680 millones de pesos en el año 2020. En el primer semestre del 2020 había obtenido ganancias por 608 millones de pesos y pidió aumentos de precios en fideos, arroz y aceites. Y así podríamos continuar con los balances de estos grandes grupos económicos. Frente a lo que percibe un trabajador, al sueldo que percibe un trabajador o un jubilado después de haber trabajado toda la vida. El 70% de la clase pasiva de nuestro país percibe el haber mínimo. Sí. Y estos grandes grupos económicos dicen que necesitan seguridad para poder trabajar con entusiasmo y alegría.
Son unos caraduras, realmente. Totalmente. Realmente. Indigna cuando uno ve que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, más de la mitad de la población hoy es pobre. Claro. 1 de cada 2 habitantes del suelo argentino son pobres. Y hay un problema que no se habla en los medios de prensa. Hoy, un sector importante de la niñez argentina tiene una mala alimentación. Así es. El ejemplo de Maya, el paradigmático de los otros días, revela cómo cientos de miles de niños argentinos no comen la carne que necesitan, la fruta, la verdura que necesitan, no toman la leche que necesitan. Y esta niñez hoy, que vive en la indigencia, y muchos de ellos en la vía pública, mañana van a ser jóvenes con un menor grado de desarrollo mental, como consecuencia de una mala alimentación. Así es. Y nosotros estamos dando vuelta alrededor de requerir una información y te dicen que pierden el entusiasmo para seguir operando en la Argentina, suministrar los datos de lo que producen, de lo que venden y de lo que ganan. Realmente ahora hay poca, indignante. ¿no ves poca voluntad del poder político por imponerse frente a este conglomerado de intereses? Es decir, lo vimos con Vicentín, que el presidente anunció su convicción de expropiar una empresa que estaba administrada casi por un grupo de delincuentes, porque lo que habían hecho eran una sucesión de actos delictivos, desde el contrabando hasta, y después el presidente da marcha atrás. ¿No sentís que hay una voluntad muy débil de parte del poder político para avanzar en la solución de este tema? Sí, el caso Vicentín yo creo que lo encararon mal de entrada, debían haberlo encarado de otra manera y por eso después terminó como terminó. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Me parece que en la República Argentina tenemos que ir al fondo de la cuestión. Yo estoy en el Partido Socialista, vos lo sabés muy bien, desde los 15 años de edad, a los 26 años representé al partido en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, estuve 12 años en la Cámara de Diputados de la Nación, fui secretario de Estado como extrapartidario durante el gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín y sigo en el Partido Socialista. Pero ¿sabés dónde está el fondo de la cuestión? Cuando uno ve las campañas políticas electorales de los grandes partidos, los recursos financieros que se destinan a esas enormes campañas electorales, que una parte se financia con aportes que lleva a cabo el gobierno nacional y gobiernos provinciales. Pero otra parte importante, porque esos recursos no alcanzan para esa enorme campaña publicitaria de todo tipo, proviene de los aportes que hacen las grandes empresas. Claro. Es la mejor inversión que luego realizan, porque esos aportes que hacen para las campañas de los grandes partidos, cuando llegan a la presidencia de la República o a una gobernación, bueno, recuperan después rápida y fácilmente esa inversión que realizaron, esa colaboración entre comillas que llevaron a cabo. Claro. Buena parte del problema, a mi juicio, está ahí. Claro. Y después, por supuesto, no hay voluntad política para poder efectuar los controles que hay que llevar a cabo. Vos fíjate, en la Argentina tenemos infinidad, desde la Constitución Nacional,
desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, que estableció el artículo 42, donde se reconocen por primera vez a las asociaciones de defensa de los consumidores, donde a través del artículo 43 se crea, se le da al defensor del pueblo, de la nación y a las entidades de defensa de los consumidores facultades para llevar a cabo acciones judiciales colectivas cuando existen intereses individuales homogéneos. Te lo traduzco. Cuando un banco, una financiera, una tarjeta de crédito, una empresa de medicina prepaga cobra un cargo indebido, nadie va a hacer un juicio por 5 pesos, por 10 pesos que están cobrando de más. Pero cuando vos multiplicás esos 5, 7, 10 pesos por cientos de miles o millones de usuarios de ese sistema, en ese banco, en esa financiera, y entonces haces con un solo acción judicial, representás a un número indeterminado de personas afectadas por esa actitud. En forma individual nadie va a hacer un juicio reclamando que le cobraron 2.000 pesos de más al cabo de un año, por ejemplo. Hace 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. No 12 meses, 12 años. Tenemos el edificio, tenemos la infraestructura, tenemos los empleados, y no se ha designado al defensor del pueblo de la nación. Cuando quedó vacante el cargo, diversos partidos políticos, organizaciones sociales, diversas instituciones, personalidades promovieron una cantidad muy grande de mujeres y varones, de hombres y mujeres, para ocupar ese cargo. ¿Cómo puede ser que durante 12 años esté vacante la Defensoría del Pueblo de la Nación? Bueno, pero ahí manifiesta la falta de voluntad política. Totalmente. Uy, ¿qué pasó? A ver. Bueno, aquí no sé qué ha pasado, pero se ha cortado la comunicación, de manera tal que ya la estamos restableciendo y le voy a transmitir a nuestro amigo bueno, la última pregunta que tiene que ver con algo que nos acercan los oyentes, que tiene que ver con la posibilidad de producir una modificación en el sistema impositivo argentino. Ya estamos en contacto nuevamente con Héctor Polino. Héctor. Yo te iba a decir, sí. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Claro. Tuvo una ley vigente durante 10 años. Nunca se la puso en funcionamiento, nunca se creó ese tribunal. Luego se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición de entonces, del año 2018. Sí. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en marzo del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Ahora, hace pocos días, el Senado se reunió para tratar la modificación a la ley de defensa de la competencia. Veremos cuándo lo trata diputado, se convierte en ley, el Poder Ejecutivo lo promulga, dicta el decreto reglamentario.
Veremos cuándo se pone en funcionamiento en la Argentina una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio frente a la enorme concentración de la actividad económica que existe. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen. En la Argentina no podemos poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. ¿Y por qué? Porque no hay voluntad política. Claro. Porque no se quiere afectar los intereses de los grandes grupos económicos para que continúen haciendo y deshaciendo a su antojo. Ese es el problema de la Argentina. Por eso es que la Argentina ocupa el tercer lugar, reitero, en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países, porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer, porque no cumplimos con la Constitución Nacional, no cumplimos con las leyes, no cumplimos con las normas jurídicas vigentes. Así es. Y eso no la cumplen los que hoy son oficialistas y no lo cumplen los que hoy son opositores y fueron oficialistas ayer. Ese es el problema. ¿Cómo se puede entender que durante 12 años no se haya puesto de acuerdo los diputados y senadores para designar al defensor del pueblo de la nación, teniendo un conjunto de gente honesta, inteligente, trabajadora, propuesta para ese cargo? ¿Cómo no se han puesto de acuerdo en designar a un defensor del pueblo de la nación? Y después nos quejamos que todos los días aumentan los precios. Por eso aumenta, porque no funcionan los organismos de control que tendrían que funcionar. Ese es el problema. Ese es el problema. Héctor, desde ya que te agradezco, me llegan varios saludos para vos, del doctor Leandro Bacelo, gran abrazo para Héctor Polino, de un oyente Mario Morales que siempre está con nosotros, de Miguel Pascuale, de la ex diputada de Befebles de la provincia de Buenos Aires, del doctor Gabriel Alejandro Cantón, que me acaba de escribir. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos prontamente, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Te puedo hacer un pedido? Sí, cómo no. Mandale un cordial saludo a Silvia Vázquez y a Julio Bárbaro, bien, que sé que van a estar en tu programa dentro de un rato. Así es. Bueno, perfecto. Se lo transmito. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, Héctor. Muy bien. Igualmente. Gracias. Bueno, lo han escuchado, ¿Dónde está el problema central de la Argentina? No hay voluntad política para hacer los controles que debe hacer cualquier Estado soberano en defensa de su pueblo, en defensa de la seguridad alimentaria de su pueblo, y lógicamente, en el gallinero, si no hay control, el zorro hace lo que quiere. Y el poder político del pueblo, que es enorme el día de la elección, se va diluyendo frente a la acción permanente de los grandes grupos económicos que le van imponiendo lentamente las condiciones a los gobiernos populares, y lógicamente que les dicen no, pero así no, porque si ustedes nos controlan, nosotros no tendríamos interés en producir, y si nosotros no tenemos interés en producir, cae la producción, y como cae la producción, igual aumentan los precios porque la gente va a demandar y nosotros no vamos a producir. Es decir, es como que tienen la sartén por el mango, y como dice María Elena Walsh, el mango también. Entonces van quebrando la voluntad el poder político, amén de lo que también nos explicaba con claridad absoluta Héctor Polino, que es que financian, esos grandes grupos económicos financian las costosísimas campañas electorales de los dos bloques hegemónicos y después les ponen las condiciones, lógicamente, cuando no directamente el parte del poder político es empleado de alguno de estos grandes grupos económicos y por tanto tienen un discurso para el pueblo, pero después tienen una acción que es convalidar los abusos del poder económico.